por qué Jesús desea que yo tome su cena. Muy importante. ¿Por qué Jesús lo quiere así? ¿Por qué Él lo desea así? La semana que viene vamos a tomar o servirnos la Santa Cena, el domingo que viene. Pero este domingo es una preparación para lo que vamos a hacer. Así que vamos a recordar por qué Jesús desea que yo tome la cena. Existen dos ordenanzas que Jesús dejó cuando Él se fue. Él dijo, bye, bye, me voy, mis chiquilines, los quiero, los amo mucho, muac, muac, bye, pero les dejo dos ordenanzas. Uno, el bautismo en agua, y dos, la Santa Cena. Según Primera de Corintios, capítulo 11, el verso 20, la Cena del Señor viene de dos palabras griegas. La palabra cena del Señor viene de dos palabras griegas. La primera es kuriakos, así, kuriakos, con K, todo con K. Kuriakos, tilde en la O. Y significa perteneciente al Señor. De allí, de kuriakos, tenemos la palabra griega kurios. Kurios significa Señor. Significa ungido, significa controlador, supremo de autoridad. Entonces, ¿cuál es la primera palabra para santa, cena del Señor? La primera es kuriakos, que significa perteneciente al Señor. La segunda palabra es de inon, de inon, y significa cenar, significa comida principal. Uniendo las dos palabras, por eso tenemos cena del Señor. Originalmente o inicialmente, tanto en el Antiguo Testamento como en la época de Cristo, en nuestra época actual, la cena del Señor no era como la hacemos ahora en el mundo contemporáneo. La cena del Señor consistía en grandes banquetes de comida que llevaba a la gente, cada miembro llevaba a la iglesia, tenían un espacio especial para eso, y cada quien ponía lo que traía. Unos traían ollas pero muy grandes, los que tenían más o los ricos, los pobres traían lo que podían. Pero inicialmente la cena del Señor eran banquetes de comida de todo tipo de carnes o proteínas, vegetales, carbohidratos, etcétera, etcétera. Pero era un banquete enorme de comida. Así inicialmente fue. Ahora, la cena del Señor en el Nuevo Testamento, ahora en estos tiempos, fue instituida en la noche, escuche bien esto, antes de la crucifixión. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 26, verso 26 al 29. Fue instituida la noche antes de la crucifixión. Y en el libro de Hechos, el capítulo 2, verso 42, se menciona la mesa de comunión o la cena del Señor como el partimiento del pan. Es lo mismo. Cuando ustedes lean en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el partimiento del pan, la comunión del Señor, la mesa del Señor, es lo mismo, son sinónimos, se refieren a la cena del Señor o a la Santa Cena. Cuando ustedes escuchen eso, es lo mismo. Ahora, la cena del Señor es una ordenanza, y esto es muy importante, instituida e instruida, porque Él dio las instrucciones no por los apóstoles, fue instituida o inaugurada y se dieron instrucciones no por los apóstoles, tampoco por los padres de la iglesia primitiva en los primeros siglos, sino por Jesucristo mismo. ¿Quién instituyó la cena del Señor? Jesucristo. Ni siquiera fueron los apóstoles. ¿Quién instruyó qué deberíamos de hacer? Fue Jesucristo. Y según Primera de Corintios, el capítulo 11, el verso 23 y 24, es obligatoria para todos los cristianos, porque Jesús dijo, haced esto, o sea, cenen en memoria de mí. Es obligatoria porque la palabra asek
es un verbo presente, activo, imperativo en segunda persona plural. ¿Qué quiero decir con esto? Es que es una orden para todo creyente. Él dijo senen, nos dio una orden. En otras palabras, la palabra asek, si la traducimos realmente al original como nosotros lo estamos mirando, significaría estén haciendo, estén cenando, estén cenando. Es un verbo activo imperativo. Qué importante es la gramática, porque de esa manera llegamos al texto original y saber realmente qué es. Así que es una orden para todo cristiano, es una obligación para todo creyente que ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Por eso es el motivo y la razón que lo hemos venido anunciando 3 semanas atrás. Hemos venido anunciando y ahora estamos dando un mensaje acerca de lo que significa, porque la semana que viene lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es un buen tiempo para prepararnos, para servirnos la cena del Señor. Tenemos que estar listos, preparados. Así que según Éxodo 12, si usted escriba, Éxodo 12 es bien importante, porque ahí dice cómo dio las instrucciones, cómo lo debían de hacer los judíos en la época del Antiguo Testamento, cómo debían de hacerlo los hebreos. Éxodo capítulo 12. Se inició, allí fue el inicio en el Antiguo Testamento, con la antigua celebración que se llamaba Pascua. Hace más de 3,800 años atrás. Cuando alguien le diga, ¿y qué vas a hacer? Vamos a servirnos la cena del Señor. ¿Y cuándo surgió eso? ¿Quién la inauguró? ¿Algún presidente de la nación? ¿Quién inauguró eso? ¿Thomas Jefferson? ¿Quién inauguró? ¿Abraham Lincoln? Dígale, fue inaugurado 3,800 años atrás. ¿Y dónde está eso? La fuente bibliográfica es Éxodo capítulo 12. Allí se inauguró. Años atrás, y se llamaba Pascua. En el hebreo es Peshat, Pascua, Peshat en el hebreo. Y significa festival, significa celebración. Por eso, hasta épocas de Cristo y los primeros siglos de la iglesia cristiana eran banquetes, eran festivales, eran fiestas, eran grandes comidas, bastante comida. También significa ofrenda de, eso significa también. Entonces, y fue en la tarde de la muerte de Jesús que Cristo le dio un nuevo significado. Ya no se hacía, en otras palabras, como en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo vino en la tarde antes de su muerte, Él le dio otro significado de la cena del Señor. Y ese significado es agape. ¿Se acuerdan ustedes la palabra agape? Ag significa yo, y de ahí viene la palabra ego, ¿verdad? Egocentrismo, yo. Y ape, que significa clavarme un puñal, significa sacrificarme. ¿Se acuerdan que vimos 3 semanas atrás? De allí tenemos la palabra agape, que significa, en este contexto de la cena del Señor, la fiesta de amor fraternal en el Nuevo Testamento. Fiesta de amor fraternal. Es importante, donde cada uno de los miembros de la iglesia tenía que llevar comida, cada quien llevaría lo que más podría para celebrarla, con todos esos alimentos, comerlos juntos, se juntaban para comer y para recordar la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Así empezó a celebrarse la iglesia cristiana, con grandes banquetes, en reuniones. Primero hacían el servicio, luego salían a comer juntos todos para recordar la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Así inició la cena del Señor, y que hasta el día de hoy nosotros lo estamos celebrando, pero de otra manera, pero de otra forma. Increíblemente así es. ¿Se acuerdan ustedes que agape significa dejar de ser yo para que el otro sea? Entonces, la cena del Señor tiene esa idea. Cada vez que cenamos, estamos recordando lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo dejó de ser Él para que nosotros seamos.
Y la cena del Señor está representando eso. Estamos recordando su muerte. Él dejó de ser agape, se clavó un puñal él mismo, en otras palabras simbólicamente, ¿no? Murió para que nosotros vivamos. La cena del Señor tiene gran connotación y relación con la muerte de Cristo. Según Primera de Corintios, el capítulo 11, el verso 23 al 24, tomar la cena del Señor es necesaria para todos los cristianos, porque es una manera de mostrar agradecimiento por todo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Así que si eres un cristiano, ya recibiste a Jesús, puedes tomar la cena. ¿Por qué? Porque es una gran oportunidad y es muy necesario hacerlo para que nosotros podamos mostrar ese agradecimiento y estar recordando que Cristo murió, resucitó y viene por segunda vez. Así que voy a responder preguntas. ¿Por qué Jesús desea entonces que nosotros tomemos su cena? Escriba, número 1, ponga en su boletín, tenga la bondad. Para que yo recuerde su cuerpo partido. Por eso desea Jesús que yo tome su cena. Para que yo en carne propia recuerde su cuerpo partido. Eso es la carne de Jesús sacrificada. Así que en primer lugar, ¿para qué o por qué Jesús desea? El latido de su corazón es que los creyentes cenen. Es para recordar su cuerpo molido, partido, hecho pedazos. Eso significa la carne crucificada de Jesús. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales eran ofrecidos como sustitutos temporales por los pecados del pueblo. Sin embargo, Jesús en el Nuevo Testamento es el sacrificio perfecto. Y cuando Cristo murió, cesaron ya de ofrecer sacrificios como lo hacían en el Antiguo Testamento, sacrificios de animales. La muerte de Cristo, Él es el Cordero Pascual, Éxodo capítulo 12, fue suficiente y se dejó de sacrificar animales una vez que Cristo murió. ¿Por qué? Porque es el sacrificio perfecto. Ofreció su cuerpo una vez por todas. Hechos capítulo 10, verso 10. Cristo ofreció su cuerpo para que sea partido, molido de una vez por todas. Hechos 10, 10. Cuando nosotros tomamos la cena, estamos recordando lo que Cristo hizo, la muerte de Cristo. Recordamos su cuerpo partido por los latigazos, los puñetazos, los puntapié, los escupitazos, las bofetadas, todo su cuerpo maltratado. Cada vez que tomamos la cena, eso estamos recordando. Y el título dice, ¿por qué Jesús desea que yo tome su cena? Para que yo recuerde ese sacrificio. Jesús, la noche, dice la Biblia, vamos a leer la Biblia, allí está. ¿Por qué desea Jesús que nosotros cenemos? Vamos a leer en la pantalla, Primera de Corintios, capítulo 11, el verso 23 y 24. Vamos a leerlos todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. ¿Sí ves? Subraye en su Biblia la palabra tomó pan. Subraye en su Biblia la palabra lo partió. También subrayen mi cuerpo. Así, esto es mi cuerpo, es un símbolo. Subrayen, son palabras claves. Subrayenlas en su Biblia. De allí sacamos el principio. ¿Por qué Jesús desea que yo cene? Para que yo recuerde su cuerpo partido. Ahora, la frase, este es mi cuerpo. Si ven en ese pasaje allí, la frase, este es mi cuerpo, ha sido muy mal interpretada allá afuera por los líderes eclesiásticos y líderes religiosos del mundo entero. Ha sido bien mal interpretada. Y para esto hay 3 posiciones interpretativas.
Hay tres, lo tenemos en la pantalla. La primera, porque están malinterpretando este versículo y tenemos que aclararlo. La primera es, la iglesia ortodoxa y luteranas creen que cuando dice, este es mi cuerpo, creen en la consubstanciación. ¿Qué significa consubstanciación? Ellos dicen que el cuerpo y la sangre de Jesús están presentes junto en el pan y en el vino. Ellos creen que cuando se están tomando la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de Jesús están presentes en la copita del jugo de uva y en el pan. Ellos dicen, ahí está presente. Eso se llama, es una hipótesis, una interpretación o una hermenéutica no es correcta, no correcta, es extrabíblica, consubstanciación. La segunda, si lo ponemos en la pantalla, lo practica la iglesia tradicional, la iglesia católica, y ellos creen en la transubstanciación. Transubstanciación. ¿Qué significa? Ellos dicen que en el momento en que se está cenando, el pan y el vino se transforman literalmente, así, literalmente, en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Es otra hermenéutica extrabíblica, no es correcta. Y la tercera interpretación lo hace la iglesia cristiana o la iglesia protestante, o sea, nosotros. Es la tercera interpretación y nosotros decimos que la copita y el pancito o la galleta es un símbolo, es un memorial, eso es. Y esa es una interpretación correcta, esa es una hermenéutica correcta. Porque hay muchas formas y maneras de explicarlo. La manera más correcta de hacerlo es que es un símbolo. No es consubstanciación ni tampoco transubstanciación. La semana que vienen ya vienen con el conocimiento para tomar la cena del Señor. Y no vamos a venir con ideas preconcebidas a tomar la cena con la interpretación consubstanciación o transubstanciación. Venimos a cenar con la idea de que solo son símbolos o recordatorios del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando dice, este es mi cuerpo, esa es una expresión semítica. Eso es, esto es mi cuerpo, es una expresión semítica. En otras palabras, es un lenguaje figurado, es un lenguaje figurativo, a eso se refiere. Por ejemplo, Jesús también dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pregunta, ¿realmente Jesús se transformó en una puerta? ¿Realmente Jesús consubstanciación, se construyó brevemente en una puerta? No. Cuando él dijo, yo soy el pan de vida, ¿realmente Jesús era un pan mejor que los panes o baguettes que comemos? No. Entonces, esta es una expresión semítica, es un lenguaje figurado para demostrarnos a nosotros el ejemplo de que Jesús realmente está representado simbólicamente en el pan que nos vamos a servir semana que viene y en la copa. Solo son símbolos. Entonces, la interpretación correcta es la tercera, la que ustedes ven en la pantalla. Cuando dijo después, hagan esto, si ponemos el versículo más atrás, hagan esto en memoria de mí. La palabra allí, memoria, es buena tratar de estudiarla. La palabra memoria en el griego es anánesis, así, aná, tilde en la A, anánesis, y significa recordatorio, significa conmemoración. En otras palabras, que no estamos solos en las luchas y en los sufrimientos, sino que estamos junto al lado a quien estamos recordando y conmemorando. En otras palabras, cuando habla de anánesis, está diciendo que tomar la cena del Señor debe de ser un motivo de alegría, es un motivo de fiesta,
es un motivo de no estar tristes, pero al otro lado significa también que debe de ser con reverencia, con temor ante los ojos de Dios. Eso significa. Entonces, cuando Jesús habló en memoria de mí, está hablando de una recordación, una conmemoración. Solo en Cristo encontramos el consuelo. ¿Cuántos creen eso? Solo en Cristo. Solo en Él encontramos la fortaleza. Y cuando tomamos la Santa Cena, lo que estamos diciendo es, no estamos solos. Estamos recordando el cuerpo partido de Jesús y su sangre. Y no estamos solos. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió para darnos gracia, fortaleza, ayuda, vigor, para levantarnos, para perdonarnos. Podemos acercarnos al trono de su gracia entonces con confianza. Cuando nos servimos la Santa Cena, lo que estamos diciendo es, en un mundo lleno de tantas distracciones, en un mundo lleno con tantas cosas, entonces yo me concentro, porque el cuerpo y la sangre de Jesús, como un símbolo de lo que estoy haciendo, es una recordación de lo que ocurrió 2000 años atrás. En Jesús encontramos favores, y al servirnos la Santa Cena encontramos todos esos favores. En el suplicio, si estamos cenando, siempre pensemos, mentalmente todos debemos de pensar mientras servimos la Santa Cena, que en el suplicio, el cuerpo partido de Cristo en la cruz, se muestra la gran brutalidad de los clavos que desgarran de su carne. No olvidemos la imagen o la escena de la cruz del Calvario. Vemos su sangre visualmente, mentalmente, su sangre fluyendo, corriendo sobre todo el madero. Es bueno que cuando estemos cenando estemos pensando en ese cuerpo partido, recordando en esos hechos, recordando en los tormentos insoportables que sufrió Jesús por mi redención, por mi salvación. Que todo eso y que todo ese dolor penetre hasta lo más profundo de nuestra vida. Deberíamos de estar pensando en eso cuando estamos tomando la Santa Cena. Así que, en primer lugar, ¿por qué Jesús desea que yo tome la cena? Primero nos dio una orden, y ese es el deseo de Jesús, todo cristiano. Pero encontramos en Corintios capítulo 11, vimos y leímos en el versículo 23-24, para que yo recuerde su cuerpo partido. Esa es la idea original. Cuando tomamos la cena, yo estoy pensando en eso. No estoy pensando en que me olvidé de la hornilla, la dejé prendida para cuando yo regreso a la iglesia ya está listo el caldo. Eso no debería de suceder cuando nosotros estamos cenando. Debemos de estar recordando. Número 2, escríbalo. ¿Para qué o por qué desea Jesús que yo tome su Santa Cena? Para que renueve su nuevo pacto. Nuevo pacto. ¿Dónde está eso? Eso está en el versículo 25. De allí sacamos. Jesús selló un nuevo pacto con su sangre derramada. Mira, Él lo dijo así. Si ponemos en la pantalla, vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Wow. De allí sacamos el segundo principio. ¿Por qué Jesús desea que yo cene? Para que renueve, según ese versículo, su nuevo pacto. Y dijo: hazlo. Es la segunda razón. Pacto en el griego es diaseke. Así, diaseke. En el griego, ¿qué significa? Significa testamento, significa contrato, eso significa. Representa un acuerdo que nos vincula. Y cuando tomamos la copa, renovamos nuestro compromiso, nuestro contrato, ¿sí ven? Nuestro testamento, increíblemente, ese compromiso de alianza por la gracia y el perdón que hemos recibido.
Cada vez que tomamos la Santa Cena, entonces lo que estamos haciendo es renovando ese nuevo pacto. Porque Cristo habló de un pacto según el pasaje que tenemos allí. Cuando tomamos la cena, figurativamente renovamos ese compromiso de vivir por fe y no por nuestros propios esfuerzos. Por eso es que la idea de Dios es que todos lo hagamos para estar en esa línea con Él. Al renovar nuestra alianza, mientras estamos tomando la cena, lo que estamos haciendo es comprometiéndonos a vivir vidas de humildad y dependencia de Dios. Cuando estamos tomando la cena, lo que estamos admitiendo es a renovar nuestras alianzas con Jesús, rechazando todo nuestro orgullo, toda nuestra autosuficiencia, y nos llama a caminar por fe y no por vista. ¿Recuerdan la palabra agape? Sí. Yo renuncio a mis derechos con tal de que el otro sea feliz. Cuando tomamos la Santa Cena, alegramos el corazón de Jesús, porque esa es su voluntad y esa es la orden hacia nosotros. La Biblia dice, nos habla y nos llama a nosotros a alegrarnos en su gracia. Y no tenemos que cargar con el peso de nuestros propios pecados o fracasos. No tenemos ni siquiera tampoco que esforzarnos para ganar valor delante de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos sido nosotros aceptados y amados incondicionalmente. Entonces, esa es la segunda razón por la cual nosotros, o Cristo, desea y quiere que nos sirvamos su Santa Cena. Una tercera razón, si gusta, escríbala, por favor. ¿Por qué desea Jesús que yo tome su cena? Para que anuncie su muerte y su venida. Es la tercera razón. ¿Dónde está eso? Mira, todas las tres razones están en la Biblia. Lo que estamos haciendo es darle la interpretación, pero está muy claro. Eso significa la predicación de la venida de Jesús. Y mira lo que sucede. Primera de Corintios, capítulo 11 en la pantalla, verso 26. Vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Subraya en tu Biblia la palabra anunciáis. Esa palabra es clave. Y luego la palabra Él venga o hasta que Él venga. Son palabras claves. Cuando les dije que subrayen la palabra anunciar en sus Biblias, en el griego esta palabra es katangelo, así, katangelo. ¿Qué significa esta palabra anunciar? Significa, escuche bien, proclamar, enseñar, predicar, promulgar. Y esta palabra es muy clave para entender esta parte, en este tercer punto que estamos. Cada vez que vamos a tomar la Santa Cena, lo que estamos haciendo es predicar acerca de la muerte de Jesús y predicar que Él viene. Esa es la idea central de la Santa Cena. No hay otra idea, lo tenemos aquí. Entonces, anunciar, subrayo en su Biblia, significa predicar, proclamar, enseñar, promulgar, y aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, los 27 libros. Katangelo aparece 17 veces. De esas 17 veces, 10 veces se traduce como predicar. Dígale a su vecino, ayúdeme a predicar. Ayúdeme, por favor. Dígale a su vecino, cuando tomemos la cena, lo que estás haciendo es predicar. Eso es lo que significa la Santa Cena, es predicar. ¿Qué estás predicando? Es un prefijo, no, es anunciar, ¿no? Es antes, es anunciar. Cuando tomamos la cena, cada uno de nosotros individualmente está anunciándose el uno al otro, y si hay público al mundo entero, estamos predicando. Pero ¿qué predicamos? Según el pasaje que tenemos allí, ¿qué predicamos? La muerte del Señor Jesús al mundo entero, porque el mundo entero
niega la muerte de Jesús. Niega. La semana que viene vamos a ver la resurrección de Cristo y me voy a enfocar en 4 hipótesis o teorías acerca de la resurrección de Jesús. Y vamos a ver 4 teorías que niegan la muerte y la resurrección de Cristo. Y esas teorías andan en el mundo entero y se han venido enseñando por más de 2000 años. Y se encuentra en todas partes de los académicos, en la cultura, en el arte, en la música, en la filosofía, en las ideologías. Se las enseñan a los niños en las escuelas, en ciertos estados, y nosotros no sabemos. Les voy a enseñar la forma y la manera en cómo ellos interpretan la resurrección de Jesús. Y vamos a ver cómo los noticieros están negando. Allí, cada vez que usted viene, por eso es importante cenar, porque usted está haciendo viva la palabra de Dios. Y cada vez que usted cena, usted está predicando. ¿Y qué predica? La muerte de Jesús, porque hoy se niega la muerte de Cristo. Y Cristo es un mito para muchos el día de hoy. ¿Y qué más? Y estamos predicando que Él viene, según ese versículo, que Él viene. Y todos debemos estar preparados. Eso es importante. Él viene. Él viene. Y cada vez que cenamos estamos diciendo, Cristo viene. Hay que estar listos. Hay que estar preparados. Entonces, 17 veces catangelo, pero de las 17 veces en todo el Nuevo Testamento, en 10 ocasiones es predicar. ¿No has predicado alguna vez en tu vida? Toma la cena. Y estás predicando así, de una manera simbólica y al mismo tiempo de una manera viva, real. Estás diciendo en silencio al mundo entero y a todos los que te ven que Cristo murió y que Cristo viene, que no se queda allí, que Cristo viene. Qué importante es eso. Cuando tomamos la cena estamos predicando la muerte y la venida de Jesús. A Cristo le costó su sangre salvarnos, le costó su vida. Por eso cuando vamos a tomar la cena debemos de estar enfocados solamente en Él, no pensar en nada más. ¿Por qué? Porque estamos predicando. Yo ahorita estoy solo enfocado porque estoy predicando. No debo desenfocarme en otras cosas. No debo de pensar en nada más. Cuando usted y yo estemos la semana que viene tomando la cena, debemos de estar enfocados. La pregunta, pregúntele a su vecino, ¿por qué? Ayúdeme a predicar, pregúntele, ¿por qué? ¿Debes de estar enfocados? La respuesta es, porque estás predicando. No hay mente para otras cosas. Voy a estar enfocado. ¿Qué estoy predicando? La muerte y la venida de Jesús. Mientras vivimos en una cultura, que esta se llama la cultura de la muerte, esta se llama la cultura de cristal. Esta se llama la cultura del hedonismo, donde nos adoramos a nosotros nada más. Mientras vivimos en esta cultura cada vez más secularizada, la cena del Señor nos recuerda que debemos de proclamar audazmente la venida de Cristo. Debemos de proclamarlo. ¿Cuántos tienen redes sociales? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, lo que sea. ¿La tenemos? Entonces, vas a cenar el domingo, empieza ahora a proclamar, empieza a predicar. Pongo un post que diga, Cristo viene, no pongas pronto, pon ya. Porque por todas las cosas que estamos mirando, viene ya. Los que están en la clase del discipulado los días jueves, ¿cuántos están en la clase del discipulado los días jueves? ¿Saben de qué estoy hablando? Porque allí estamos hablando de lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Los últimos tiempos. ¿Recuerdan la clase del jueves pasado? Qué increíble, así está el mundo de loco, así. Ellos saben de lo que estamos hablando. Entonces pon el post que diga, Cristo viene, no pongas pronto, pon ya. Pon una cita bíblica, pon una palabra de ánimo. Empieza a proclamar el Evangelio de Cristo. Ven a la cena ya proclamando a Jesús. ¿Cuántos tienen ese deseo en sus corazones de cenar? Porque Jesús dijo, hágalo en memoria de mí. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Lo quieres hacer? Dios ya lo recibió.
Y si te mueres hoy y ya no apareces mañana, ya Dios recibió, lo dio por hecho de que ya cenaste, porque Dios juzga las intenciones del corazón. Entonces, como Dios ya lo recibió, ahora empieza a proclamar. Vamos, empieza a predicar. ¿Qué significa catangelo? Predicar, ¿sí ves? Y allí lo tenemos, lo sacamos de allí. Tomas la cena, predica, habla, invita a familiares, amigos. Usa las redes sociales para hablar a la gente de Jesús y de su venida. Porque muchos han olvidado la venida del Señor. Allá afuera la gente ni siquiera lo saben, otros ni saben que Jesús va a venir y piensan que es un mito, piensan que eso no va a ser real. Ellos más creen que va a llegar el Papa a Georgia antes que Cristo a Georgia. En serio, más ellos están creyendo eso. Es increíble, pero es una gran realidad. Mientras vivimos en este tipo de cultura, la cena del Señor nos recuerda que debemos de predicar que Él viene. Es una oportunidad para dar testimonio de nuestra esperanza en Jesús. ¡Qué buena esperanza! Entonces, la proclamación de la muerte de Cristo nos libera del temor de la muerte. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? ¿Cuántos tienen miedo a morir? Hay que ser honestos. ¿Tienen miedo a morir? ¿Cuántos tienen miedo a morir? A ver, miedo a morir. ¿Tienen miedo? Miedo a morir. La muerte de Cristo nos da a nosotros ese poder para no tener ese temor, sino de decir, Señor, si tú quieres, estoy listo. Dígale a su vecino, tiene que estar ready. Dígale, tienes que estar ready para encontrarte en los brazos de Jesús. Es importante. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Algún día vamos a hablar de la muerte. ¿Por qué? Algún día en algún mensaje. Porque la muerte no existe. Allá afuera nos enseñan otra cosa. Realmente la muerte no existe. Entonces, ¿qué significa la muerte? Vamos a estar mirando, ¿qué realmente significa la muerte? El apóstol Pablo lo puso así. Dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es... el morir es ganancia. Y el libro de Romanos lo puso así, porque la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Mira, el pecado te da su paga. El pecado tiene sueldo, el pecado tiene un salario. Sí, claro que sí. El pecado nos pasa el cheque. Y bien, un cheque de millones, de trillones y trillones de años en un lugar que nadie desea estar. La paga del pecado es la muerte. ¡Wow! Es bueno hablar de la muerte, sí. Yo siempre les recomiendo a las familias, por lo menos una vez al año, todos reunidos, y entonces el papá de la casa dice, gracias a todos, los felicita por reunirse, ahora vamos a hablar de la muerte. ¿Qué? En primer lugar, todos vamos a morir. Oh, gracias, no lo sabía. Gracias. Mira, es muy importante por varias razones y motivos. La Biblia es muy maravillosa. Y aquí vamos a anunciar la muerte de Jesús. ¿Y por qué digo? Es que realmente la muerte no existe. No existe porque piensa la gente que se acaba con todo. Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico, etcétera, etcétera, muchos creen que pues realmente con la muerte se acaba todo. Y ahí terminó. Realmente no es así. No temas proclamar el evangelio. No temas decir de la muerte de Jesús. No temas hablar de la venida de Jesús. Ahora, quiero leer unos pasajes y con esto termino. Es muy importante estos pasajes. Hemos visto, miren sus boletines, 3 cosas. ¿Por qué Jesús desea que yo tome su cena? Número 1, para que recuerde su cuerpo partido. ¿Dónde está eso? 1 Corintios 11, 23 y 24. Número 2, para que renueve su nuevo pacto, verso 25. Número 3, para que anuncie su muerte y su venida, verso 26. De la misma Biblia. Allí está el por qué
y el para qué. Ahora, veamos el verso 27, lo tenemos en pantalla. Solo el verso 27. Vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebieres esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Subrayen en sus Biblias la palabra indignamente. Si ven el pasaje allí, indignamente. En el griego es anasios. Así, anasios. Sios con X, anaxios. En el griego, indignamente. ¿Qué significa? En el contexto de aquí, en este contexto, no en otro contexto de la Biblia, sino en este contexto del verso 27, significa irreverencia. Significa sin respeto, sin reverencia, refiriéndose a los ricos de Corintios. ¿Por qué? Porque ellos comían y bebían sin reverencia, sin pensar en lo que estaban haciendo. Eso significa, ese es el significado original. Y por esa razón Pablo le sigue diciendo, pongamos el verso 28, le dice así, 1, 2 y 3. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. ¿Sí ves? Y el verso 29 lo ponemos. Porque el que come y bebe sin discernir, el cuerpo come y bebe su propia condena. La palabra aquí discernir es distraído. Eso es, estar distraído. ¿Cómo tenemos que tomar la Santa Cena? Entonces, con reverencia, con respeto y sin distracciones. Tenemos que estar enfocados. No tomar la cena sirviendo en pecado. Eso también quiere decir, nos venimos y tomamos la cena, pero sin esos pecados inconfesados. Por eso tenemos una larga semana para estar a cuentas con Dios y con nuestro prójimo, para venir a tomar la Santa Cena con respeto y con reverencia. Porque si no estoy a cuentas con Dios y con mi prójimo y me sirvo la cena, entonces me la estoy sirviendo, como dice el verso 28 y 29, sin respeto, no estoy respetando, sin reverencia, distraído. Y tomar la cena así, entonces no es correcto. Vivir en pecado no es correcto. ¿Por qué? O sea, tomar la cena viviendo en pecados no es correcto. ¿Por qué? Porque la cena no es para el perdón de pecados. Esto es importante, si gusta escríbalo. La cena no es para el perdón de pecados, sino, ya vimos los 3 puntos, ¿no? Para proclamar la muerte y la venida de Jesús. Para eso es la cena. La cena no es para el perdón de pecados. Para el perdón de pecados tenemos toda esta semana. Yo mando un mensaje de texto y digo, perdóname, a mi papá, a mi mamá, tengo resentimientos, guardo rencor. Mando un mensaje de texto a cualquier parte del mundo donde yo recuerde, el Espíritu Santo me va a recordar que yo tengo cuentas pendientes con alguien, o levanto el teléfono, o si vive cerca en persona le digo, lo siento, lo lamento. Qué maravilloso, tenemos largo tiempo para poder estar a cuentas con Dios. Luego el verso 30. ¿Qué ocurre si no hacemos eso? Leamos el verso 30. ¿Qué dice allí? 1, 2 y 3. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto, literalmente. O sea, esto pasó en el siglo I, para que no ocurra en todos estos años hasta el día de hoy. Venimos a tomar la cena con reverencia, sin distracciones, porque tenemos un largo tiempo para estar a cuentas con Sansón y los que no son, incluso conmigo mismo. Digo, Dios, gracias, perdóname, lo siento, lo lamento. Sino, lo más sabio es no cenar. Es lo más sabio, ¿no? Porque Dios mantiene ese amor profundo y esa... En otras palabras, la Santa Cena tiene que ver muchísimo con ser honesto
con mi vida, en otras palabras. Veamos lo que dice el verso 31. Estamos viendo breves rasgos. Vamos a poner el verso 31. Dice así, vamos a leerlo juntos, 1, 2 y 3. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Verso 32. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. La idea principal de la cena es protegernos, porque el amor de Dios es grande y nos está protegiendo aquí. Verso 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Verso 34. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten, dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Él quería hablar personalmente con los corintios. Esto sucedía en la iglesia primitiva. ¿Recuerdan por qué? Porque originalmente la cena del Señor eran grandes banquetes. Allí el puerco entero asado en fuego. ¡Qué increíble! Ricos potajes y comida. Así era originalmente la cena, hasta que el día de hoy ya lo hacemos de una manera diferente. Una de las iglesias en el primer siglo llamada Corinto, se había degenerado esta iglesia. Por eso Pablo les escribe así. Y se había degenerado y apartado de la raíz principal, que era la cena del Señor, y era para recordar la muerte y la venida de Cristo. Entonces, por eso habían 4 divisiones. Ustedes la tienen en el boletín. 4 cosas, 4 abusos que cometió la primera iglesia. La iglesia de Corinto, 2000 años atrás. Eran divisionistas. Se estaban haciendo grupitos entre ellos. Habían de todos los países. Y Primera de Corintios 11, 18 y 19 allí lo describe. Lo segundo, que ellos estaban abusando de la cena. Eran presumidos. Creo que lo tenemos en la pantalla. El primero ya en la pantalla. El segundo, eran presumidos. Se estaban autoengañándose entre ellos. ¿Dónde está eso? El versículo 20. Dice, de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena. O sea, habían mucho libertinaje y eso no honraba al Señor. En ese tiempo todos debían de llevar comida y la comida era cara. Los ricos llevaban comidas más caras, los pobres llevaban comidas menos caras, o sea, lo que podían. Y habían creyentes esclavos en ese tiempo que no podían llevar casi nada. De hecho, para todos los creyentes esclavos había una fiesta, se llamaba la fiesta del amor fraternal. ¿Cuál era? Era la Santa Cena. Y la Santa Cena fue con la idea de darle de comer a los esclavos porque ellos no tenían nada. Y esa sería la única comida decente que comerían durante esa semana o ese mes o ese año. Era la única comida. Entonces, los ricos estaban haciendo de la suya y no pensaban en la fiesta del amor fraternal. Por eso Agape en ese contexto se llama fiesta de amor fraternal. Y por eso Pablo le dice, hey, ustedes se adelantan a comer y se hacen grupitos nada más, todos los que traen buenos potajes su grupito, y la gente más pobre y los esclavos los dejan abandonados. Tremendo, por eso Pablo está exhortándolos fuertemente. Número 3, eran irrespetuosos. Estamos hablando de la iglesia de Corinto. Eran muy irrespetuosos. Se estaban haciendo egoístas. En el verso 21 les dice, hey, no se adelanten. Los ricos no compartían lo suyo, sino que se lo comían con los grupos exclusivos, entre ellos, dándose prisa. Se daban mucha prisa y no esperaban compartir con los demás que tenían necesidades. Mientras que los pobres ya al final del servicio no alcanzaban casi nada. Porque primero tenían un servicio, luego se servían la cena. Pero los ricos se adelantaban y cuando ya iban todo mundo a servirse la cena, los pobres casi no alcanzaban nada. Tremendo. Y número 4, eran mala publicidad
para la iglesia. Tremendo. Eran carnales. Mala publicidad para el evangelio de Cristo en ese tiempo. Estaban avergonzando a la iglesia. ¿Dónde está? 1 Corintios 11:22. Estaban avergonzando a la iglesia delante de los invitados, de las personas que llegaban. Increíblemente. Entonces, vimos como contexto qué es lo que estaba pasando en esta iglesia. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo les llama la atención y los está exhortando. Así que la semana que viene vamos a servirnos la cena y con esos 3 objetivos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué cenamos? ¿Por qué quiere Jesús que usted cene? Tenemos 3 puntos para recordar el cuerpo partido de Jesús. Número 2, ¿cuál es? Para que renueve su nuevo pacto. Y número 3, para que anuncie su muerte y su venida. Entonces,